descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, torpe, necio, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande. ¿Cómo fue? Su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, tome asiento por favor y muchas gracias por permanecer en pie un ratito. Hemos estado hablando acerca de los diseños divinos, los planes eternos del Señor y los diseños divinos. Hemos establecido que diseños divinos tiene que ver con hacer las cosas según Dios lo ha especificado en su palabra. Y entre más vamos creciendo en la perfección, en ser completos en lo que Dios hace en nosotros, más certero, más claro somos en lo que tenemos que hacer, de lo que Dios mismo nos ha pedido. Para conocer la voluntad del Señor también es necesario y obligatorio conocer su palabra. Nadie puede hacer la voluntad de Dios si no conoce su palabra. No se puede. No importa cuánto lo intentemos, no se puede cumplir el diseño divino sin conocer la palabra de Dios. Dicho eso, también les comento que estos días, ¿verdad?, vamos a hacer un reto. Amadas, va a ser un reto, ¿verdad? Las mujeres van a hacer un reto. Mi esposa tiene la intención de que se haga un reto durante los próximos meses, de que la iglesia, las mujeres principalmente, pero yo le dije, deberíamos sumarnos nosotros, pudiéramos leer todas las escrituras del Nuevo Testamento. Entonces vamos a comenzar con las cartas paulinas y todos los días va a haber una pregunta sobre lo que se está leyendo. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, esta semana se va a leer Filipenses, y todo el capítulo 1 se va a hacer una pregunta estos días. Entonces usted va a responderla y usted va a leer la escritura, porque eso en realidad es lo que más nos va a servir. Usted no está gastando tiempo, usted está invirtiendo tiempo. El aprovechamiento que dice la escritura, aprovechar bien el tiempo, tiene que ver, uno solamente lo aprovecha, es provechoso si uno hace las cosas divinas. Ese es el provecho verdadero del tiempo. Así que de alguna forma conocer la palabra de Dios entonces nos revela los diseños divinos, diseños para todos nosotros. Y decía durante la mañana que cuando tenemos que preguntar mucho a los hombres es porque conocemos poco de Dios. Porque en la escritura están los diseños divinos para el matrimonio, para la familia, para las finanzas, para la comunión, para el servicio, para todas las cosas. Usted siempre va a encontrar un diseño divino. Ahora, hay que entender que en la escritura están plasmados historias, pero en esas historias están los diseños. No todo lo que se hace en la escritura en sí es un diseño. Quiero explicar eso. Hay cosas que suceden en la escritura, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo fue traicionado por Judas. Esa es una historia, hay que sacar el principio. ¿Me explico? No es que porque esté en la Biblia usted lo tiene que hacer. ¿Cómo Judas traicionó y está en la Biblia? Sí, claro, pero de ahí se saca un principio. Y ese principio es parte de un diseño que tiene que estar respaldado bíblicamente en todas las palabras del Señor, porque la palabra del Señor no se contradice. Ahora, cuando nosotros hablamos de los diseños, debemos también no solamente conocer las escrituras, sino conocer al Señor, y a través de eso el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad de la palabra del Señor. Durante la mañana hablamos también de la importancia de ser instruidos, porque parte de la instrucción es parte también de la formación. No se puede uno pensar que está siendo instruido por el Señor si no está siendo formado por su palabra. Por eso, gracias al Señor, muchos de ustedes están siendo formados a través de las escuelas ministeriales o el instituto bíblico, y eso es parte no solamente de una instrucción, sino también de una formación. Usted tiene que amar la formación. Vamos, diga amén. Usted tiene que amar la formación. Amar la formación es amar la instrucción, es saber que estas dos cosas no están separadas, sino están juntas, unidas. Entonces el Señor, hablando de esto,
Dice: el que me oye estas palabras y las hace, o el que me oye estas palabras y no las hace, son dos tipos de personas. Lo diferente no es lo que escucho, lo diferente es lo que hago o lo que no hago. Entonces Dios me da la oportunidad. Dicho eso, dijimos que dentro de estas oportunidades de Dios, escúcheme, míreme por favor, está, número 1, la oportunidad de oír. Usted hoy tiene la oportunidad de oír. 2, ahora yo debo esforzarme por retener lo que escuché. Tengo que tener la capacidad de retener lo que escuché. Debo esforzarme por retener. Entre más usted ponga atención, entonces más retención tendrá. Ponga atención y haga de esto algo importante, porque las cosas importantes las retenemos. Por eso, una pregunta para usted: ¿se acuerda cuando está de aniversario de matrimonio? No me responda. O sea, las cosas importantes las retenemos, ¿verdad que sí? Luego debemos orar para entender aquello que hemos retenido. Orar para entender, no solamente oír, sino que retener, y ahora orar para entender. Luego debo obedecer lo que entendí, y ahora debo perfeccionar en el hacer, porque no se trata, al principio todas las cosas que hacemos no las hacemos muy bien, pero en el ejercicio de hacer debo ser perfeccionado. Luego de eso debo cuidar y examinar las motivaciones del por qué lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque en muchos casos nosotros comenzamos bien el hacer, pero cuando hacemos repetidamente las mismas cosas, a veces le vamos quitando la importancia que ellas tienen. Por ejemplo, la primera vez que usted predicó, la primera vez que usted tomó una cena con el Señor, la primera vez que usted oró por alguien, la primera vez que usted escuchó la palabra, la primera vez que entró a este lugar, uno va honrando lo primero, pero a veces va menospreciándolo después. Entonces uno debe cuidar mucho eso. A veces las relaciones comienzan así, comienzan con mucha honra, pero luego comenzamos a menospreciar. Gente que se trataba incluso de usted, gente que te trataba con respeto, al tiempo comienzas a devaluar las personas. Entonces uno tendrá que revisar y cuidar las motivaciones y revisar lo que se hace para no menospreciar las cosas que para Dios son importantes. Para el Señor, lo que hacemos para Él es importante. Luego debo también mantener mi gratitud y también, escuche bien, cuando ya estoy en el hacer, están todos conmigo, ¿verdad? Cuando ya estoy en el hacer, entonces debo mantener mi gratitud porque Dios me permite hacer algo para Él. Reciba esto, por favor. Dios me permite hacer algo para Él, y yo debo valorar lo que Dios me permite hacer para Él. Y adicionalmente debo caminar en humildad en las cosas que Él me permite hacer. No puede, el orgullo contamina lo que hago para Dios. La altivez contamina lo que hago para mi Dios. Cuando ya estoy haciendo algo para Él, por muy bueno que esto sea, pero si no lleva el elemento de la humildad, no sirve. Lo vuelvo a decir. Uno puede comenzar a perfeccionar las cosas que hace. Yo cantaba bien, ahora canto mejor. Yo predicaba bien, ahora predico mejor. Yo servía bien, ahora sirvo mejor. Yo puedo perfeccionar las cosas, pero en la misma medida que voy perfeccionando lo que hago, debo crecer en la humildad que tengo. Porque no sirve crecer en perfeccionar lo que hago y no crecer en la humildad que tengo. Esa humildad tiene que ver con dependencia. Santo Dios, usted no me dice amén a nada. Santo Dios, dígame amén. Lorena, usted vino de lejos. Tenemos hermanos de Rancagua, ¿verdad? Entonces, si yo no crezco en lo que es la humildad, puedo estar creciendo en orgullo, haciéndolo mejor, pero alejándome del Señor. Y muchas personas terminan haciendo bien algo lejos del Señor. Y debo cuidar de no terminar, Mauricio, usted que hace tan bien las cosas y sé que ha crecido no solamente en el aprender, sino que en la humildad. Y uno tiene que cuidar eso. Y eso, Mauricio, es como ir repasando el corazón, examinando el corazón, haciendo un escáner. Es lo que decía David: examina mi corazón. Y uno tiene que examinar su corazón, porque a veces en la perfección recibe halagos. Normalmente cuando uno lo hace mal recibe críticas. Entonces uno se esfuerza para hacerlo bien. Cuando logro hacerlo bien recibo halagos, y esos halagos me alejan de la humildad. Pero la Biblia dice que el Señor atiende al humilde, da gracia al humilde, y al altivo
lo mira de lejos. ¿Qué sentido tiene hacer algo bien de lejos? La idea es hacerlo bien de cerca. Pero hacerlo bien de cerca es hacerlo con humildad. Y mantener mi gratitud, por supuesto, delante de lo que Él me permite hacer. Entonces, cuando comenzamos a hablar acerca de los diseños, diga conmigo diseños. Hablamos acerca de varios temas y yo solamente los voy a mencionar porque ya los hablamos. Somos benditos del Señor y la Biblia habla de las bienaventuranzas que ya los hablamos y eso es parte de lo que la iglesia tiene que saber. Luego hablamos acerca de la sal, lo que somos en el Señor, somos sal y somos luz. Luego hablamos acerca de que no debemos enojarnos. A ver, peguen un codazo al que está su hermano al ladito a ver si se enoja. ¿Cómo está? ¿Se enoja o no se enoja? No se enoja, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque quien está muerto ya no siente nada. Y al lado suyo hay un hombre que murió para Cristo. Crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y usted puede hacerle cualquier cosa a un muerto, hacerle muecas, pegarle, ya no siente nada. Así debería ser la iglesia. Que ya no nos signifique nada. Alguien diga amén. Entonces hablamos acerca de los enojos y dijimos que no debemos atarnos porque tendremos que pagar lo que provocamos en la vida de otro. Y que es una responsabilidad de cada uno de nosotros cuando nosotros por nuestros enojos dañamos a otros. Uno se puede enojar, pero usamos la palabra implosión. ¿Sí la conocen? La implosión, ¿verdad? La ex es hacia afuera, la im es hacia adentro. Y es una implosión porque usted puede enojarse, pero explota hacia adentro. O sea, no daña hacia afuera, sino que trátelo hacia adentro. Uno puede enojarse, claro que sí. ¿Usted cree que hay cosas que no nos enojan? Claro que sí. Ahora, ¿qué hago con lo que estoy sintiendo? El enojarme no es un derecho para herir. Anote eso, súbalo a Facebook y me etiqueta. El enojarme no es un derecho para herir. O sea, que yo me enoje no me da derecho a herir a nadie, sino que también debo medir incluso mi tolerancia, porque a veces los niveles están muy bajos. Entonces cualquier cosa me molesta, cualquier cosa me enoja. Y claro que hay un momento donde estamos sensibles, ¿verdad? No, santo Dios, el único, mi escudero que me dice amén. A veces estamos más sensibles que otros días. Para eso debemos fortalecer el carácter cristiano, el carácter de Cristo en nuestra vida, porque no siempre estaremos de la misma forma. Hay gente que dice, no me hable porque ando mal. No, si te tengo que hablar, ¿cómo te voy a dejar de hablar? No me diga nada que ando mal. No, ande bien. Voy a salir del enojo porque ya lo predicamos. Número 5, también hablamos acerca de las cosas que nos hacen caer y ser conscientes de aquellas cosas que tengo que cortar radicalmente, como amistades que no me edifican. Y no tengo que darme a orar, no tengo que decir es mucho, no tengo que decir si hay algo que lo lleva al pecado, córtelo. Si no sabe manejar, si usted se puede, la Biblia dice que el Señor se sentaba con pecadores, con prostitutas, con un montón de gente. Él se sentaba, pero Él no hacía lo que ellos hacían. Él les predicaba del reino. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted cuando se sienta con ellos? Si usted no hace lo que el Señor hacía, no se junte con lo que el Señor se juntaba. Porque a veces justificamos, bueno, pero si el Señor sí, pero el Señor se juntaba con ellos con el fin de hacer algo con ellos, demostrarle el amor del Señor. Pero al final nosotros terminamos conociendo al Señor de ellos y ellos no conocen al Señor de nosotros. Alguien dígame, está fuerte la cosa. Al final la gente que pasa dice, no, si me voy a juntar con mis ex compañeros, y terminas conociendo al Señor de ellos, el vicio, el alcohol, la droga y todo eso. Ellos te presentan a su Señor, pero tú nunca le presentas a tu Señor. Y a la larga te conviertes a ellos porque terminas haciendo lo que ellos hacen y de alguna forma pisoteando lo que el Señor hizo por ti. Entonces, si usted no tiene el objetivo claro de por qué me debo juntar, ay pastor, ¿y qué hago entonces? Primero conviértase y después júntese.
Pero si se junta sin convertirse, se convertirá en ellos. Alguien diga amén. Entonces nosotros justificamos. Mire lo que la gente dice. De pronto dice: pastor, pero ¿y mi familia? Y no me puedo juntar. Si no tiene autocontrol, no deshonre al Señor. Porque la gente dice: bueno, pero mi familia va a decir que yo no me junto con nadie, que yo soy un apático. Mire, es preferible quedar mal delante de los hombres que quedar mal delante del Señor. Porque esos hombres no han hecho nada por ti, y si han hecho no es suficiente. Pero Cristo hizo todo por ti y está dispuesto a deshonrarlo a Él antes de que deshonrar a la gente. Usted debería poner sus ojos en honrarlo a Él, a pesar de que la gente se sienta ofendida. Porque hay personas que intentan no ofender a su familia ofendiendo a Dios, y no le importa ofender a Dios con tal de no ofender a su familia. Su objetivo sería no ofender a Dios a pesar de que su familia sea ofendida. ¿Está bien, Mauricio? El problema es que nosotros justificamos lo que hacemos. Queremos el respaldo de Dios en nuestra vida. Oramos poco por nuestra familia porque no tenemos conciencia ni de cielo ni de infierno. Si usted tuviera 30 segundos en el infierno, estaría como un loco predicándole a su familia. Pero es tan poca la conciencia del cielo, de la eternidad, que simplemente está como en el limbo, si existiera. No sé. Pero es como que no tiene convicciones para hablar lo que tiene que hablar. Y hacemos lo que la gente quiere hacer. Hay un momento donde tú no expones. Es más, míreme, le voy a dar un consejo. No exponga a sus hijos al pecado de su familia. Ay, pastor, pero no lo exponga. Yo estoy dispuesto, y me ha pasado con mi esposa, que hemos dicho: no vamos a exponer a nuestros hijos al pecado. Hay lugares donde no vamos a ir. Hay lugares donde yo no quiero que mis hijos escuchen lo que ellos hablan. No quiero que mis hijos vean lo que ellos hacen. Porque tengo una responsabilidad con mis hijos que es más grande que la responsabilidad con mi familia. Bueno, yo sé que esto pega fuerte, pero el que tiene oído para oír, oiga. Luego hablamos, no voy a salirme ahí porque ya algunos se me están hundiendo por la silla. Luego de eso hablamos, de alguna forma hoy comenzamos a hablar, y hablé un tema que es importante, que tiene que ver con el divorcio. Sería bueno que usted lo escuchara, pero simplemente deje de decirle esto. Dios no aprueba el divorcio. No está en los planes de Dios ni en los proyectos de Dios, pero a veces se da por el pecado, por el orgullo y sobre todo por la falta de Cristo. Y la gente justifica el separarse diciendo: es que quiero ser feliz, me merezco ser feliz. Pero lo que para ti son momentos de felicidad serán eternos momentos de sufrimiento. Entonces jamás la felicidad del hombre estará por sobre la voluntad de Dios. El divorcio no es algo diseñado por Dios, sino es algo inventado por el hombre. Y el Señor mismo dijo: a causa de la dureza del corazón se tuvo que hacer algo. Porque si el corazón no fuera duro, jamás la gente se separaría. Porque no es parte del plan de Dios. Y usted me dice: pastor, pero ¿y si se comete un error? Hay ciertas puertas que se abrieron, pero uno tiene la capacidad incluso de perdonar si fuese necesario. Y hay cosas que tienen que ver con entendimiento. Yo les recomiendo, escuche lo que hablamos en la mañana, pero no justifique su pecado, ni tampoco avance en favor de él, sino que examine lo que hace, porque el matrimonio no es un lugar para dañarnos, para herirnos, para lastimarnos, sino para cumplir el propósito de Dios. Luego de eso, entonces comenzamos a hablar acerca de este concepto, y aquí nos quedamos el día jueves, y aquí también nos quedamos hoy. Diga conmigo: pedir. ¿Están acá todavía? ¿Están medios tristes? Bueno, pedir. No, lo de la mañana lo hacía más fuerte, ¿verdad, Mauricio? Vamos otra vez. Pedir. Buscar. Llamar. Entonces, de alguna forma, todo lo que el Señor comienza a hacer desde este punto en adelante, con mucha fuerza, empieza a hablar acerca de la paternidad. Primero nos habla lo que somos,
luz y sal y todo lo demás. Luego comienza a hacer cierta demanda y ahora comienza a cambiar la línea hacia la paternidad. Y todo hacia abajo usted va a leer que tiene que ver con paternidad. ¿Por qué? Porque son conceptos. Por ejemplo, el Señor dice, aquí el que pide, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Capítulo 7. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y comienza a hablar, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide? Y ahí está, míreme. El punto es que todos nosotros, por una cosa natural, somos hijos. Tenemos un padre, haya sido bueno, malo, se fue, se quedó, vive, está muerto, yo no sé, pero todos nosotros somos hijos. El tema es que tenemos historias diferentes, pero algunos patrones comunes. Y el tema es de eso, es que nos ha costado mucho salir de eso. Y una persona que ha sido lastimada y que tiene un trauma, una quebradura en el alma, no podrá ejercer con sabiduría su paternidad. Porque para poder ejercer la paternidad con sabiduría, debo sanar las fracturas del alma. Esas fracturas están ahí y a veces justificamos lo que hacemos y a veces, mire, usted puede no pensar en lo que le hicieron, pero nunca podrá dejar de hacer lo que es por causa de lo que vivió. O sea, usted dice, no voy a pensar más en lo que hizo mi papá. No lo piensa, pero parte de sus conductas tiene que ver con lo que usted vivió. Entonces dejar de pensar no significa dejar de vivir o dejar de hacer cosas. Entonces muchas personas, por ejemplo, a veces en estos traumas que tienen, estas quebraduras del alma, de la ausencia de paternidad o de una presencia paternal violenta o de un papá borracho, un papá que se fue, un papá violento, un papá adúltero, qué sé yo, o padres, cualquiera de los dos en sí, que haya abandonado, que haya herido, que haya dejado o que haya sido violento o que haya castrado. Por eso, por ejemplo, cuando el Señor comienza a hablar las primeras frases en relación a la paternidad, es impresionante como nuestro Señor las acopla al pedir. ¿Por qué? Porque una persona que ha sido dañada en su paternidad está dañada en su confianza. Se daña la paternidad y se daña la confianza, la primera línea de confianza. Entonces, cuando, por ejemplo, usted pedía y hay dos o tres tipos de personas. Aquellos que pedían algo y por causa, el papá le daba excusa de lo que no podía hacer porque no tenía. Luego vino la castración de este pedir, donde ya la mamá o el papá decía, pero no ve cómo me cuesta, o se rompió algo y eso que se rompió había costado tanto que le transfirieron toda la responsabilidad, la culpa. Y mira lo que rompiste, no sabe cuánto me costó, tu papá se mata trabajando y mira. Y entonces usted lo que había pedido ya no lo pide, porque finalmente siente que es tanto el costo que tiene que asumir alguien que usted dejó de pedirlo. Y ahí tenemos gente que no pedía zapatos, sus pies todos rotos, que no pedía comida sino lo que había, que salía a trabajar, incluso se parentalizó la relación a tal punto que el hijo salió a trabajar para sostener a los padres y ya no pedía sino otorgaba. Y entonces se comenzó a distorsionar la imagen del hijo en cuanto a la paternidad. Entonces el pedir ya no era una opción. Ya no pido porque cuando pido me retan. Ya no pido porque cuando pido no me dan lo que yo quiero. Y comenzó a ser un rollo el tema de pedir, a tal punto que ya no pido, sino que vivo con lo que se me da. No pido cariño, aunque lo necesitabas, nunca lo pediste, sino que te conformabas con lo que se te daba. Entonces ya no estabas pidiendo amor, o de alguna forma intentabas pedir, pero el mensaje no se podía transcribir de la forma correcta. Ibas donde tu mamá, ibas donde tu papá, o ibas y decías, mamá, tengo miedo, y te echaban de la cama y decían, ándate de aquí, ándate a tu pieza, no seas cobarde. Entonces lo que pedías no se te otorgaba, sino que se te daba lo contrario. Se te daban regaños, se te decía que no era su nombre, se te decía que debías salir adelante, se te decía que como por tu edad no deberías hacer eso, y comenzaron a tocar ciertos temas paternales que hoy, cuando nos enfrentamos al tema con Dios, lo tenemos todo complicado. Porque a la larga es como el Señor nos está invitando a pedir. Cuando fuimos niños, se nos dijo que no deberíamos hacerlo. O algunos, dándose cuenta
de que los padres no podían dar o que le costaba mucho, dejaron de pedir y comenzaron a sufrir en silencio, buscando consuelo en lo que tenían para no generar un daño. Entonces comenzaron a salir adelante de esa forma. Llegando a Cristo, llegamos todos trancados, llegamos todos lesionados, porque te echaron de la cama, porque el papá que tenía que cuidarte se fue, porque te exponían delante de los... El otro día veíamos un video con mi esposa que nos pegaba tan fuerte, de un niño que le decía a un desconocido, le decía: ¿puedo decir que eres mi papá? Y él le decía: ¿por qué lo quiere decir? Le dijo: porque en el colegio me dicen que yo no tengo papá y se burlan de mí. Y nos pegaba así, pero muy fuerte. Entonces, entender que mucha gente se alejó para que no le preguntaran. Se fue hacia adentro, se alejó de la gente para no dar respuestas. El tema es que cuando nosotros no tratamos los asuntos de paternidad, de alguna forma transferimos a veces la fractura. Cuando nosotros no resolvemos asuntos de paternidad, transferimos fracturas. Porque el tema no se resuelve viviendo. Las fracturas no se resuelven con el tiempo, sino solamente se transfieren en el tiempo. Por eso lo que hace el Señor es como que mi Señor Jesucristo se para y dicen: pidan, busquen, llamen. Porque ¿qué hijo? Uy, ahí empieza a hablar de paternidad. ¿Qué hijo hay? Que si su padre, y quizás muchos podrían levantar la mano: yo di algo, yo pedí algo que no se me dio. Y quizás otro: yo también. Entonces comenzó a remecer la paternidad desde la posición de un hijo. Y luego el Señor empezó a hablar y dijo: porque ustedes son padres, son malos, pero son padres, intentan dar cosas buenas. Pero su Padre que está en los cielos. Y ahí cambió la cosa. Las cosas buenas vienen del Padre. Entonces aquí lo que el Señor está tratando de hacer, míreme, es restablecer confianzas quebradas, dañadas. Uno tiene, por una cosa natural, porque yo sé que les ha pasado, tiene o hace o justifica lo que los padres hicieron. Y uno justifica: no, es que mi papá le pasó eso, es que mi papá no tuvo papá, es que mi papá no tuvo eso. Y empieza a justificar, porque es mejor justificar lo que no recibimos que tratar de aceptar lo que no recibimos. Porque nos cuesta aceptar la falta de amor. Porque simplemente lo que a veces no se nos dio no fue porque no se tenía, sino que a veces papá se fue con otra mujer apasionadamente, se fue de casa y nosotros nos recibimos. Entonces empezamos a justificar delante de los vecinos, delante de los amigos, e incluso comenzamos a creernos ciertas cosas para no aceptar el abandono, porque suena fuerte, es fuerte aceptarlo. Pero delante de Dios, entonces el Señor viene a redimir conceptos para que nosotros podamos ver a nuestro verdadero Padre, al verdadero Padre eterno, que tuvimos una paternidad natural, buena o mala, por lo menos sobrevivimos. Estamos aquí. Dieron lo que pudieron, nos cambiaron pañales, nos dejaron ahí, se fueron, pero el Señor se encargó de poner un tío, un abuelito, un primo, se encargó de tener un hermano mayor y aquí estamos. Y bendito sea el Señor que a la mala paternidad sobrevivimos. Como un Mefiboset medio quebrado, pero aquí estamos. Y ahora aparece la presencia de Dios a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo para enfocarnos la verdadera paternidad del hombre.
la verdadera paternidad. Usted se puede sentir un hijo amado, usted se puede sentir un hijo seguro, usted puede confiar en Dios, usted puede sentir los brazos del Padre. No sentirá el rechazo del Padre, sino sentirá el amor del Padre, a tal punto que se nos revela que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Esa es la verdadera paternidad. La paternidad de Dios, que se revela para sanar la paternidad del hombre. Y en este asunto, entonces el Señor empieza a tratar, y todo lo que viene hacia adelante tiene que ver con esto, con la revelación de una paternidad. Sean perseverantes, dice el Señor. Que no se te responda no quiere decir que no se te vaya a dar. Que hay cosas que debes pedir. ¿Quién pide pan? ¿Quién pide pescado? Cosas que podemos pedir. Cosas que el Señor otorgó aún sin que se las pidieran. De hecho, usted va a ver que en el desierto el Señor multiplicó los peces y los panes sin que la gente se lo pidiera. Porque el Señor manifestó su paternidad, porque conectó con esta palabra: peces y panes. Y ahora multiplica eso en el desierto. Por la posición paternal aún de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice: no les dejaré huérfanos. Paternidad. Él ejercía la paternidad. Entonces debemos que hacer desde la posición de hijo, sacar la idea que tuvimos de la crianza que nos tocó y mirar los diseños divinos que Dios tiene en relación a la paternidad. Nosotros siempre recomendamos con mi esposa una serie que hablamos de 150 mensajes sobre la paternidad, y quedó mucho por decir, y lo vamos a retomar en el nombre de Jesús, porque eso es necesario. Pero ya hay 150 mensajes en YouTube que usted puede escuchar de la paternidad de Dios, y cada uno de esos mensajes le traerá luz de quién es usted y lo que usted también puede esperar del Señor. Ahora, lo que dice de alguna forma el Señor: sean perseverantes en buscar lo bueno. Porque a veces somos perseverantes en lo malo y poco constante en lo bueno. Entonces dice: pidan, busquen, llamen, sean perseverantes. No se den por vencido. Empujen, porque hay puertas que se van a abrir. Pero también Dios, cuando ayer mismo estábamos ordenando unas mesas con mi hijo, y mi hijo me decía: están pesadas, y yo le digo: la única forma que tengas fuerza es que hagas fuerza. Y la Biblia dice que hombres en Hebreos 11 se hicieron fuertes en batalla, porque hay batallas que vienen a fortalecerte. Lo vuelvo a decir: hay batallas que no vienen a debilitarte. Usted dice: ay, pastor, estoy peleando una batalla fuerte. Bueno, esa batalla viene a los hombres de fe a fortalecerlos, no a debilitarlos, porque los hijos de Dios se hacen fuertes en medio de las batallas. Vamos, reciba eso. Los hijos de Dios se hacen fuertes en medio de la batalla. Eso dice Hebreos capítulo 11. Entonces debemos nosotros ser perseverantes en lo bueno. Pedir y se os dará. Debemos ejercitar el pedir, porque esa área está dañada. Porque como pedimos algunas cosas y no las concedimos, o pedimos algo que nunca recibimos, lo dejamos de hacer. Pero el Señor dice: tienen que ejercitar el pedir. Deben ejercitarlo con el Padre. No ser, ¿por qué? Escúcheme bien. Porque cuando uno deja de pedir, empieza la autosuficiencia, comienza la independencia y opera el orgullo. Yo puedo salir adelante. De hecho, muchas de las cosas que tu padre no te pudieron dar fueron las primeras que tú trataste de conseguir. No te compraron zapatillas y tú hiciste lo que pudiste, te las compraste. Entonces, esa autosuficiencia, independencia y orgullo, no digo que comprarse una zapatilla esté bien o mal. Yo sé que muchos lo hicieron de corazón. Lo que estoy diciendo es que cuando alguien no te da lo que tú necesitas, tú buscas cómo conseguirlo y comienzas a tratar de independizarte. Y muchos se independizaron no por madurez, sino por traumas. Muchos se independizaron no porque había llegado el tiempo de salir, sino porque estaba tan complicada la cosa adentro que comenzaron a vivir su propia vida a causa de la mala vida que vivían. Entonces comenzaron a ser autosuficientes
independientes, y de pronto eso te llenó de orgullo. Sin darte cuenta, el diablo fue llenando tu corazón. Ya no era por amor a tus padres, sino era para salir adelante. Y algunos comenzaron a hacer cosas para mostrarle a sus padres que podían hacerlo, para mostrar que podían hacer cosas sin ellos. Entonces todo eso, míreme, hay que revisarlo. Hay que meterlo en el diseño. ¿Cuál es el diseño? Por diseño, usted necesita generar dependencia de Dios. Ay, yo no sé si hay alguien aquí que diga amén. Por diseño debemos generar dependencia absoluta a Dios, no a los hombres. Hay cosas que ni yo ni nadie en este lugar debe escuchar. No te haga dependiente de los hombres. Se lo vuelvo a decir, no se haga dependiente de los hombres. Si no hay alguien que te pueda atender en una consejería, usted está todos los días pidiendo consejo. No se haga dependiente de los hombres. Sea dependiente de Dios. Llore la presencia de Dios. Hable con Dios. Busca a Dios. Dios es su Padre. Él no le va a fallar. Pero no se vuelva dependiente de los hombres. Nosotros somos hombres que estamos de paso. Estamos aquí por la gracia del Señor, pero no somos la respuesta a todas las necesidades suyas. No tenemos todo lo que usted necesita. Por eso Dios dejó su presencia. Sea humilde, dependiente de Dios. Y luego el Señor comienza a hablar de un tema y dice: porque ustedes saben dar. Es algo que nosotros debemos aprender. Aprendamos a dar. Aprendamos del diseño. Nuestro Dios sabe dar. Nosotros también tengamos no solamente una paternidad natural nosotros ejercidas a nuestros hijos de acuerdo a lo que nosotros sabemos de lo que ellos necesitan, sino que en todo orden de cosas aprendamos a dar. Y el Señor comienza a mostrarnos el cómo aprender a dar. Digo esto: aprenda a dar amor, aprenda a dar perdón, aprenda a dar tiempo, aprenda a manejar las cosas que hace, aprenda a dar. Una de las enseñanzas ministeriales tiene que ver con eso: aprender a dar. A veces somos desmedidos en dar ciertas cosas. A veces no nos cuadramos, no nos controlamos en el dar. A veces damos mucho, a veces damos mucha información. Hay cosas que la gente no se tiene que enterar. Usted no necesita un cura para contarle todos los pecados que tiene. Para eso tiene a Dios, para confesar sus pecados delante de Dios. Si hay algún problemita y yo lo llamo, le voy a hacer las preguntas justas. Pero normalmente le digo a mi esposa: tratemos de enterarnos de lo menos posible de la gente, porque la gente debe resolver sus cosas con Dios. Aprendamos a dar. Ay, santo Dios. Estamos acá todavía, ¿verdad? Se me apagó el reloj. Me imagino que está tan bueno el mensaje que me dijeron: no lo vamos a detener, pastor. Y les agradezco, mis queridos hermanos de multimedia, que tengan esa consideración conmigo. Mateo 7:12. Mire lo que el Señor está hablando de esto mismo, acerca del dar, paternidad. Dice: así que todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces míreme, defina usted cómo quiere que lo traten. ¿Cómo le gusta que lo traten? ¿Bien? ¿Con amor? ¿Le gusta que lo traten bien? Yo le hago una pregunta: ¿a usted le gusta que hablen mal de usted? No. ¿Le gusta que, no sé, en buen chileno, lo pelen? ¿Le gusta que lo critiquen? ¿Le gusta que murmuren de sus hijos? Si usted logra definir cómo usted quiere ser tratado, es la forma en cómo usted debe tratar. Usted no puede esperar que la gente no haga con usted lo que usted no está haciendo con ellos.
Esto es hacer. El Señor está haciendo tan normal enseñando esto, diciendo: así que lo que ustedes quieren que la gente haga con ustedes, háganlo usted con ellos. ¿Por qué? Porque en la dimensión de los hombres existe y opera una ley llamada siembra y cosecha. Es una ley. Entonces a mí no me gusta que hable mal de mí. No me gusta. A mí no me gusta que la gente hable mal de mis hijos y menos de mi esposa. No me gusta. Por eso lo que yo tengo que hacer primero es hablar bien de ellos. Es también cuidar la honra. Hace días atrás, por ejemplo, con mi esposa, hace un par de meses, hay unos pastores X que se separaron. No sé las razones, ni me importa saberlas. Solo sé que se separaron. Un día decidimos con mi esposa orar por aquellos que se estaban separando y tomar una decisión. No vamos a dar ningún pie al enemigo para hablar de aquellas personas que en este momento están o sufriendo o haciendo algo equivocado. No lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es guardar nuestro corazón y guardar nuestra boca. Y si alguien nos pregunta, simplemente diremos: de ese tema no hablaremos. ¿Por qué cree que hablar? ¿Por qué le importa? Entonces, si vamos a usar nuestra boca, será para hablar bien, no para dañar la honra de la gente. Porque yo no quiero que si en algún momento yo tropiezo en algún área de la vida, la gente tome derecho para hablar mal de mí. Yo quiero que alguien ore por mí, no que hable mal de mí. Yo quiero que la gente cuide mi honra. Es muy fácil hablar de la gente. Mire, hablan mal, las personas hablan mal de la gente que hace bien. Hay gente que hace algo. Por ejemplo, yo he visto personas que están predicando en la calle. Yo bendigo a esa gente. Ay, santo Dios. Yo bendigo a la gente que predica en la calle. Porque yo prediqué también muchas veces. Si me toca hacer, ayer mismo Rubencito con el grupo evangelismo fue a predicar y todo. Está bien, hay gente que todavía en una esquina toma su guitarra, toma su mandolina, toma su pandero y predica en una calle. Hay muchos que dicen: oiga, pero mire, eso no sirve para nada, a usted no le servirá. Pero todavía hay gente que se convierta a través de la palabra, y Dios también se goza de que alguien en una calle hable de Él. Aún así los hombres cierren su oído, los oídos del Señor están abiertos a esa gente hermosa que predica la palabra. Yo prefiero ver predicadores en las esquinas que gente tomándose una cerveza o drogándose en las calles. Entonces yo decidí nunca burlarme de ellos. ¿Cómo me voy a burlar de mis hermanos? ¿O cómo voy a hablar mal de algo que ellos hacen bien? Más allá de que a mí ese método pueda decir: no me gusta, no me parece, es una opinión. Pero no quiere decir que a Dios no le honre que la gente hable de Él en las calles, que predique, que estén cantando una alabanza, que estén orando. A veces decimos: pero mira la predicación. Uno a veces anda en el paseo humano y uno dice: santo Dios, pero lo están haciendo. Tal vez no lo hacen tan bien, pero lo están haciendo. Y yo, que lo hago mejor, no lo estoy haciendo. Entonces es como tomar la decisión de no criticar lo que otro hace, porque tal vez Dios sí se sienta agradado con lo que otro da. Yo no voy a criticar lo que mi hermano está haciendo. Y a veces nosotros somos livianos para hablar del hermano, hablar del hijo del hermano, hablar de la esposa, hablar de la gente. Y eso es lo que como iglesia debemos cuidar, porque la murmuración daña, divide la iglesia. Yo bendigo al Señor, bendito sea el Señor, que esta iglesia se ha mantenido. El Señor la ha cuidado, la ha integrado. Llevamos 10 años y nunca hemos dicho: se fue un grupo de 50. No hemos vivido eso, y en el nombre del Señor no lo vamos a vivir. Pero sí sé que mucho de eso tiene que ver con la confrontación, con mirarlo y decirle: sabe, hermano, esto no está bien, deberíamos tratarlo. No con hablar mal de la persona, sino hablar con la persona y arreglar el asunto. Cuidarnos de estas cosas, porque el diablo entra también a través de lo que decimos para dañar lo que hacemos. Cuídese. Si va a hablar de su hermano, hable bien. ¿Qué gana usted? Usted queda mal delante. Es transformarse en un Caín apuñalando a un Abel. Y a veces eso somos. Dañamos la honra de la gente. Hace unos días atrás, un par de meses, yo estaba acá en la oficina con los hermanos y me llama una persona: hija, no sé cuánto me queda. Usted, si no me pone el reloj, yo sigo hasta que venga el Señor. Yo no tengo problema con predicar. Tengo ahí 40 puntos y voy en el 8.
Entonces, mire, estaba yo acá con mi esposa y de pronto empiezan a entrar mensajes en mi celular y de alguien que me dice que si puede hablar conmigo. Yo le dije claro que sí, y me dijo que es algo que yo hice hace tiempo atrás en contra de esa persona. Yo dije, uy, eso parece grave. Así que marqué el teléfono, llamé y finalmente es una persona que me dice que hace 15 años atrás, más o menos 15 años atrás, me dijo, ¿te acuerdas de mí? No, nada, no. Yo no sé, yo al principio pensé que hasta era una estafa. Dije, pero qué raro. 15 años atrás me dijo, no, nosotros compartíamos a la iglesia. Y yo no me acuerdo, literalmente no me acuerdo. Pero le dije, ok, vamos a avanzar en el asunto. Y me dijo que yo le había mandado un mensaje ofensivo, dañándola, hiriéndola, diciendo que no servía para nada, que era una persona pobre, miserable, ignorante y un montón de calificativos. Yo dije, pero yo no hago esas cosas. Y me dijo, claro, si ahora yo me enteré hace poco que no fuiste tú, sino que mi esposo, que era celópata, creó una cuenta falsa. Y no solamente contigo, sino con muchas personas para alejarme de toda la gente que estaba. El tema es que yo, como pensé que eras tú, comencé a hablar mal de ti. Durante 15 años he manchado tu nombre. Y cada vez que estoy en la casa de alguien, yo prendo la tele y apareces tú y yo empiezo a hablar mal de ti. Por lo que tú hiciste, que no hiciste, pero yo creí que lo habías hecho. Ahora, escúcheme bien, eso es feo. 15 años, hermanos, donde alguien pensó algo de mí que tal vez no era, por supuesto. Ella dice, ahora yo me separé de mi esposo porque me di cuenta y revisamos y tenía todo el panorama muy claro. Y te quiero pedir perdón por hablar 15 años. Pero a lo que voy con eso es que la gente puede dañar tu imagen tan rápido, tan gratuitamente. Y reconstruir algo es muy difícil. Ahora, yo le dije, tranquila, todo está bien, paz. El Señor, la Biblia dice algo: por sus frutos los conoceréis. Tú puedes hablar muy mal de mí, pero la Biblia dice, por los frutos se conoce el árbol. Listo, paz, no hay problema. Porque si la mando a hablar bien durante 15 años que habló mal, no va a terminar en 20. Entonces, lo que voy con esto, mi amado, defina cómo usted quiere que lo traten. Yo quiero, míreme, que la gente me ame. Cuando yo paso por ese pasillo, trato de abrazar a cuanta persona me encuentro en el camino, y usted lo sabe. Cuando yo estoy acá, intento de alguna forma amarlo, de la forma que yo pueda expresarlo. Trato y le digo a los hermanos, tiene que sonar bien, tiene que verse bien, no tiene que ser tan fuerte. Todo con el fin también de honrar su vida en este lugar. Yo quiero tratarlo bien. Yo honro a las personas. Le trato de dar honor a la gente. Me preocupa si hay alguien que no comió, y estamos siempre pensando cómo hacerlo mejor, porque queremos darle su lugar. Yo trato bien, intento hacerlo. Y las cosas que me he equivocado y cuando he hablado mal de alguien, estoy cada día más, porque no es que no lo haga, es que estoy pidiéndole al Señor que me haga mucho más consciente, porque tengo que mejorar todavía muchas cosas, porque quiero que la gente hable bien de mí, quiero que la gente me ame. Y para eso entonces debo definir, porque el Señor me lo dice. El Señor lo dice, así que como queráis que la gente obre con ustedes, así hacer vosotros con ellos. Yo voy a cuidar a sus hijos para que usted el día de mañana también cuide los míos. Yo voy a honrar su vida para que usted honre mi vida. Pero estoy en el hacer. Haga las cosas con ese concepto. ¿Cómo quiero que lo hagan? Es como yo lo voy a hacer. Yo voy a honrar a la gente, yo voy a amar a la gente, para que la gente el día de mañana, porque esta es una siembra, el día de mañana vamos a cosecharla, pero aprenda a sembrar. Amén. Póngase en pie, me han dicho, ya cierre rápido. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Es para nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Lo de ahora que se viene bueno, mis hermanos. Lo que viene ahora en adelante se viene muy bueno. Así que yo le recomiendo, yo sé que usted se va a su casa, pero vaya viendo la transmisión, porque le va a servir mucho. La importancia de las palabras, la importancia de cómo debemos conducirnos como hijos amados del Señor. Yo le recomiendo que lo escuche. Estas son enseñanzas prácticas.
Yo aquí, tal vez usted dice, ay pastor, yo pensé que me iba a animar. No, es que esto es conducta cristiana. Y le aseguro que esto le va a servir, esta enseñanza, porque es Dios formando nuestra vida. Es tanto el amor del Señor. El Señor se sentaba en una barca, hermanos, y les comenzaba a enseñar a sus discípulos. En un momento donde ya no habían milagros, sino que habían enseñanzas. Y donde el Señor se sentaba y le importaba tanto que la gente lo escuchara, que estas palabras que leemos son las que el Señor le soltó a la gente que estaba a su alrededor. Y si para el Señor era muy importante enseñarle esto a su gente, cuánto más será importante para nosotros conocer lo que el Señor está hablando. Así que, ¿por qué? Porque tu vida es importante para Dios. Hay cosas que vas a evitar a causa de la instrucción. Eso es Dios. Cierre sus ojos un momento, adoremos al Señor. Cierre sus ojos un momento. Levante sus manos al cielo. Dele gracias a su Padre, que le está enseñando a amarle, a servirle, que está formando con amor, con cuidado su vida. Muchas de las cosas que ustedes nos recibieron y que nosotros no hemos recibido, las vamos a tener, y mucho más abundantes sobre nuestra vida. Muchas de las cosas que fueron difíciles, el Señor las está redimiendo. El Señor está obrando. El Señor está sanando. La paternidad como una de ellas. La confianza, la dependencia. El Señor lo está haciendo. Reciba eso, por favor. Dependa. Pídale. Ámelo. Búsquelo. Haga. Ame a la gente. Honra a las personas. Es Dios. Él nos está enseñando. Levante sus manos, honra al Señor.